Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Hola, bendiciones, ¿cómo se encuentran en este día? Hoy es un día muy especial, es el día que hizo el Señor y estamos muy contentos de empezar una nueva serie en los miércoles donde sé que vamos a aprender mucho, vamos a confrontarnos, pero también sé que el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a nuestros corazones. Y antes de iniciar, yo les pido que allí donde están cierren sus ojitos, vamos a colocar y a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Hoy queremos colocar nuestra vida delante de ti. Es tu presencia, Señor, la que obra en nuestro corazón. Eres tú, Señor, quien ilumina desde nuestra oscuridad, Padre Celestial, donde podemos ver esos rincones oscuros, Señor. Yo hoy te pido que esa misma luz, Padre Celestial, venga a nuestro corazón e ilumine, Señor, que a medida que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos, las vendas sean caídas y que podamos vernos como en un espejo, Padre Celestial, a través de este tema que hoy tienes para nosotros, Señor. Te pido que seas tú utilizándome, Señor. Hoy te pido que yo mengüe para que seas tú creciendo, trayendo palabra de vida a cada una de las personas que hoy están escuchando, Señor. Abre el corazón y el entendimiento, Señor. Danos un espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento para que esta palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y el tema con el que vamos a empezar esta serie lo he titulado Un corazón arrepentido. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a los que llevan mucho más tiempo de cristianos, que a veces cuando llevamos tanto tiempo de cristianos nos sentimos un poco más seguros. De pronto vamos bajando la guardia en muchas cosas. De hecho, el hecho de llevar más tiempo de ser cristianos nos pone en una posición aún más vulnerable frente al pecado, porque a veces esa falsa seguridad que nosotros tenemos con el tiempo hace que nuestra dependencia de Dios sea menor. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que decía: la tradición mata la dependencia. Cuando ya aprendemos a hacer algo también, cuando ya venimos todos los domingos durante más de un año, cuando empezamos a leer o aplicar estos hábitos espirituales ya con una regularidad, empezamos a tener como una seguridad en que yo ya lo sé hacer. Entonces eso me hace depender menos de Dios. Y lo cierto del caso es que el cristianismo, más que hacer, es una relación que tenemos con Dios. Entonces cuando nos sentimos tan seguros, hacemos algo con regularidad, a veces esa dependencia de Dios va menguando y lo reemplazamos con el hacer, con el venir, aún con la lectura de la palabra, pero sin tener una relación. Y esto lo que hace es que estemos más expuestos al pecado. Yo quiero hablar de un personaje, sé que lo mencionamos mucho, es uno de los grandes héroes de la Biblia, se mencionan siempre sus hazañas, pero hoy quiero que veamos a un David desde otro lado, desde ese lado de cuando estuvo tan seguro y permitió que el pecado llegara hacia él. Y quiero que evaluemos, como que hagamos una radiografía de lo que pasó en la vida de David, aunque era un cristiano fiel, aunque estaba tan firme con Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que hizo que él
cayera? ¿Qué pasó si estaba tan rodeado de gloria? ¿Qué grieta hubo en su vida para que él abriera y el pecado entrara y morara en él? Y quiero que empecemos en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, está hablando David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El 23 quiero repetirlo nuevamente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta es una oración donde David le da permiso a Dios de que le diga la verdad en su cara. Examíname, oh Dios, ve lo profundo de mi corazón, pruébame, conoce lo que hay en mis pensamientos. David lo que le estaba diciéndole a Dios en ese momento es: quedo totalmente desnudo frente a ti, quedo totalmente expuesto, por favor dime la verdad de mi condición. Y para que él llegara a hablar esto, tuvo que haber pasado muchas cosas en la vida de David para que llegara a tener esa fortaleza de poderle decir a Dios: examina mi corazón. Charles Spurgeon, el gran predicador, él decía de este texto, él dijo: David fue valiente porque mató en una ocasión a un oso, mató a un león, enfrentó a un gigante, pero el máximo nivel de valentía que tuvo David fue cuando le dijo a Dios: examina mi corazón y dime si hay algo malo en él. Eso realmente es valentía. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener esa valentía y decirle: Señor, dime en la cara lo que me tengas que decir, examina lo más profundo de mi corazón y dímelo, porque anhelo corregirlo para poder andar en ese camino de santidad que tú tienes para mí? Lo que pasa es que a nosotros no nos gustan que nos digan las cosas en las que estamos fallando. Generalmente cuando alguien viene y nos confronta, nos enojamos o le sacamos los errores del otro, pero muy pocas veces tenemos una disposición para recibir. De hecho, podemos escuchar una prédica que nos esté hablando directamente a una falencia nuestra, pero estamos pensando en el vecino, en el esposo, o en la esposa o en los hijos que necesitan arreglar algo. Porque como seres humanos a veces necesitamos un tercero para que nos hable las cosas que nosotros mismos no podemos ver, o que muchas veces ni queremos acoger porque nos sentimos tan buenos que no creemos que estamos tan mal. Generalmente cuando uno va o alguien le pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios?, uno dice: bien, pues yo no mato, yo no robo, yo no esto. Pero de esos mandamientos solo cogemos como 3 y de ahí nos aferramos para sentirnos bien. La pregunta es: ¿y el resto cómo está aplicado a tu vida? ¿Será que no codiciamos lo del vecino? ¿Será que no mentimos? Nosotros no podemos evaluarnos solo con 3 mandamientos de 10. Eso es mucho más profundo. Y lo que David estaba diciendo es: evalúame totalmente, Señor, y háblame y dime qué hay en mi corazón. Pero para que David llegara a ese punto de poder ser tan vulnerable delante de Dios y decirle: mírame, tuvo que haber pasado algo en la vida de él que lo hizo mover. Y es lo que vamos a estudiar en este día. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer del 1 en adelante. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir de la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba a la ciudad, vio una mujer de belleza singular que se estaba bañando. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba en embarazo, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías. Apenas este dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó:
¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampados a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber y comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén y ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Y vamos a dejar hasta allí. Resulta que la palabra de Dios nos habla en el versículo 1 que era un tiempo donde era tiempo de guerra, era un tiempo donde los ejércitos salían a enfrentarse con otros. Normalmente es una temporada en que los reyes, por ser guerra, tenían que ir al principio de su ejército. Todos los reyes iban y el ejército iba atrás, pero aquí pasó algo raro. Y dice en el versículo 1 que David, aunque era temporada de guerra, no fue con su ejército donde tenía que estar, sino que se quedó en la casa. Y esa es la primera cosa que vemos, si quiere llamarlo el primer punto antes de la caída. Y es cuando tú no estás en el lugar que debes estar. Si David hubiera estado en el lugar que debía estar, que era frente a sus tropas, nunca hubiera quedado expuesto ante la tentación como lo quedó en ese momento. Pero David había decidido quedarse allí. Estaba tal vez con su mente: que peleen otros por mí. ¿Cuántas veces nosotros a nivel espiritual estamos en lo mismo? Si sabemos que nuestro lugar es a los pies del Señor, si sabemos que todos los días debemos tener una comunión con Él, a veces mandamos a otros a que pelean por mí. No, mi esposa ora por mí y por mis hijos. No, en la iglesia los pastores oran por mí. No, los domingos hacen cadena de oración y ahí me meto yo también. Pero cuando no estamos en el lugar que deberíamos estar, estamos expuestos a la tentación, y eso le pasó a David. Cuando tú no estás todos los días a los pies del Señor, porque nos creemos a veces esa falsa seguridad que porque hacemos cosas tenemos relación, cuando no es así. La relación con Dios va mucho más allá y es algo más íntimo. Cuando no estamos en ese lugar, siempre vamos a estar expuestos y vulnerables al pecado. A veces evadimos nuestras responsabilidades. David estaba evadiendo totalmente su responsabilidad como rey. Y a veces nosotros evadimos la responsabilidad de trabajar en nosotros, en los errores que sabemos que tenemos. Tal vez hay unos que no nos damos cuenta, pero hay otros que sabemos que los tenemos y aún así no trabajamos en ellos. Y a veces trabajamos más en los demás que en nosotros mismos, porque a veces es un escape que utilizamos. Entonces es más fácil hablarle a mi discípulo, a mi hijo, a mi esposa de lo que está mal, cómo hacer para que mejores, cómo tener una mejor relación con Dios cuando yo estoy mal. Siempre va a ser más fácil ver al otro que verme a mí mismo y trabajar en mí mismo. Y eso le pasó a David. Envió a otros a pelear, envió a otros a que hicieran lo que él como rey, su responsabilidad le requería, y se quedó en la casa. Cuando tú no estás en el lugar que tienes que estar, eres expuesto a la tentación. Pero en el versículo 2 dice también que él durmió después de la siesta de mediodía. En la Reina Valera dice que después de levantarse al caer la tarde, o sea, él no solo se quedó y evadió su responsabilidad, sino que estaba haciendo locha y pereza y se quedó más tiempo en la cama de lo que debería estar. Y estamos hablando del ocio. Cuando tú dejas de hacer lo que tú tienes que hacer, tienes tiempo libre de sobra, viene el ocio a tu vida. Hay una frase que alguna vez escuché que decía: una mente vacía es taller de Satanás. Cuando tú no tienes nada productivo en qué pensar y qué hacer, viene el ocio, vienen los pensamientos de Satanás a aprovechar a dañar tu mente. Y esto fue lo que le pasó a David. Un hombre, un rey con la reputación de él, pero que tenía bajas las defensas, porque cuando uno no está en el lugar que tiene que estar, las defensas empiezan a bajarse. Es como cuando uno tiene defensas bajas a nivel físico, viene cualquier virus y te puede atacar. David estaba así, con unas defensas totalmente bajas. Pero el versículo 3 dice que él iba caminando por los balcones de su palacio, y mientras iba caminando vio una mujer bañándose. Yo les aseguro, o al menos yo creo, que David no salió con la intención de adulterar.
De hecho, ni él sabía que iba a ver a una mujer que se estaba bañando. Creo que él no tenía la intención de cometer pecado en ese momento y mucho menos de adulterio. Pero unas bajas defensas hicieron que una situación comprometedora lo atrapara. Así como esas luces que utilizan o esas lámparas que utilizan para que los mosquitos o los zancudos queden atrapados allí, que empiezan a volar y ven una luz como que no pueden quitar la mirada allí, los distrae, los atrae, los seduce de tal manera que quedan pegados. Yo creo que así le pasó a David. Tenía unas defensas tan bajas que al primer estímulo o a la primera oportunidad de tentación, lo que hizo fue quedar atrapado inmediatamente y con su mirada allí. Él no pudo mirar para otro lado, él no pudo meterse nuevamente al palacio, no lo pudo hacer, quedó atrapado, porque cuando tenemos la mente desocupada, cuando no estamos en el lugar que tenemos que estar, cualquier tentación que podamos tener es una caída fija para nosotros. Todos estamos expuestos a la tentación. No nos creamos fuertes porque llevamos mucho tiempo de cristianos. La palabra de Dios dice: el que quiere estar firme, mire que no caiga. Esa fue la única vez, al menos, que la Biblia consigna que David cometió adulterio. No lo quería hacer, tal vez no fue la intención de él en esa tarde, pero por tener unas defensas bajas cayó. Se quedó atrapado en una mirada, no pudo salir de allí. No sé cuántas veces tú estás en el televisor y quedas atrapado en un canal y no puedes salir de allí, o cuántas veces quedas atrapado en una mentira porque tuviste la oportunidad. ¿Cuántas veces quedas allí? ¿Cuántas veces quedas atrapado allí seducido por el pecado? Fue la única vez que está registrado en la palabra que David fue adúltero, pero solo bastó esa vez de David para que se convirtiera no solo en adúltero, sino mentiroso y en un asesino. Cuidado con menospreciar el poder de un pecado, porque un pecado siempre te va a llevar a otro. Si es una mentira, otra mentira para tapar esta mentira, y aún por tapar esa mentira nos va a llevar cosas que nunca pensamos que pudiéramos llegar a hacer. La palabra de Dios dice que las pequeñas zorras dañan las grandes cosechas. Y cuando hace mención de esto es porque en esa época, para guardar los cultivos de uva, los viñedos, cercaban con un muro de piedra alrededor para que esas pequeñas zorritas venían y se comían los cultivos. Pero muchas veces en piedra y en piedra, que era el muro, quedaban grietas. Y como estas zorras eran tan pequeñas y eran tan ágiles, las zorras se metían por esas grietas y dañaban todo el cultivo. Por eso dice: cuidado, porque las pequeñas zorras pueden dañar las grandes cosechas. Ojo con esas grietas que hay en tu vida, esas grietas que tú no has cerrado, no le has colocado atención, o ya te acostumbraste tanto al pecado que te sientes como que ya no pasó nada, o ves que no hay consecuencias y crees que Dios lo está probando, porque esas pequeñas grietas hacen que las pequeñas zorras entren y dañen las grandes cosechas, y dañen tu vida sin duda darte cuenta. Esa tarde David nunca pensó que por esa mirada iba a convertirse en un asesino. Así que cuidado con las pequeñas grietas que hay en tu vida. Eclesiastés 10:4 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura al que es estimado como sabio lo hace ver como necio. Una pequeña pecado, tal vez tú has tratado de vivir tu vida intachable delante de Dios, pero cuando no estás en el lugar donde debes estar, viene esa grieta, viene el enemigo. Y tal vez una sola vez que hiciste, pero bastó para que destruyera muchas áreas de tu vida, destruyera tu reputación, destruyera tus sentimientos, tus emociones. Entonces, cuidado con que no es que solo una sola vez puede bastar para destruir tu vida. Después vemos cómo David lleva a este hombre Urías a tratar de que se acostara con su esposa para tapar el embarazo de ella, pero Urías era un hombre tan íntegro. Yo creo que David estaba tan ciego en ese momento, porque el pecado nos ciega, que no veía cómo este hombre le decía: es que yo no me siento bien irme a dormir con mi esposa cuando allá están muriendo, cuando en el ejército están durmiendo sin carpa algunos, cuando no tienen que comer, y yo aquí durmiendo, yo no me siento bien. Y aunque el rey lo había mandado, él se sentaba afuera de su casa, pero él no entraba porque él se sentía mal. Pero aún así David no veía que eso era lo que él tenía que hacer como rey, antes pensar así y estar allá,
pero no, era Urías el que tenía esa sensibilidad, pero aún así David no podía ver porque estaba ciego. Él lo llevó a la casa, él lo emborrachó y finalmente cuando vio que nada de esto funcionó, ustedes siguen leyendo el capítulo 11, dice que David le dice a Joab, el jefe de su ejército, mira, lleva a Urías a ser primero en línea, porque generalmente los que iban primero en línea pues morían porque venían las flechas o lo primero que llegara hacia ellos pues lo recibían los de la primera. Entonces David dijo, colócalo allí porque yo sé que lo más seguro, no se lo dijo a Joab, pero lo pensó, él muere. Y efectivamente así pasó. Urías en guerra murió. Cuando Betsabé va y le dice a David que está en embarazo, ella lo hace porque en ese tiempo cuando descubrían que una mujer era adúltera era apedreada. Entonces ella va y le manda la razón a David para que David hiciera algo. Pero yo quiero que veamos algo acá. David se dejó llevar por los deseos de los ojos, como dice en Primera de Juan, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas hacen que tengamos ceguera espiritual, que endurezca nuestro corazón y que cauterice nuestra conciencia. Y así estaba David en ese momento. Sí, el gran hombre, el que fue declarado como amigo de Dios, el amigo íntimo, el que tuvo momentos de gloria en la presencia, estaba con una conciencia cauterizada porque había dejado una grieta abierta, porque había dejado de estar en su lugar. Entonces lo que les quiero decir es cómo una persona puede estar tan arriba en un nivel espiritual, tan cerca de Dios y de un momento a otro estar en lo más bajo, cuando nosotros no estamos en el lugar que tenemos que estar, en ese lugar de intimidad. Y estaba tan cauterizada la conciencia de David que cuando Joab vino y le dijo, ya Urías murió, versículo 23, 25, lo leo rápido, dice, el enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguimos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en las murallas nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías y Litita. Versículo 25, bueno, dile a Joab que no se desanime. Aquí David le dijeron que lo mataron y él no dice nada, ni siente un poquito de remordimiento. Dice, dile a Joab que no se desanime, dijo David, la espada devora este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércese más y conquisten la ciudad. David no sintió ni un poco de remordimiento o arrepentimiento por la muerte de este hombre que murió injustamente. Eso hace una conciencia cauterizada, que veamos lo que veamos a nuestra familia sufrir por nuestro pecado, veamos cómo nos quitan de pronto la casa por decisiones o por el juego, o por tantas cosas, pero tengamos una conciencia tan cauterizada que ya no nos importa el dolor de los demás. Y estamos hablando de un hombre con un nivel espiritual muy alto, entonces cuidado con eso. Capítulo 12 habla de qué hace Dios cuando ve que David está en esto y sigue, ya está tan cauterizado. Dios siempre viene al rescate de sus hijos. Y bueno, hay unos que escuchan y otros que no. En el caso de David, él escuchó. Dios manda a un profeta Natán viene y confronta a David. Todo eso está en el capítulo 12, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Pero finalmente cuando Natán confronta a David, es como si cayera una venda de sus ojos. Pero cuando Natán confronta a David, había pasado ya mucho tiempo. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el capítulo 12 nos dice que ese hijo, producto de la infidelidad, ya había nacido. Es decir que Dios le dio esa oportunidad a David de todos sus 9 meses de arrepentirse de lo que había hecho. Pero en David no pasó nada. Su corazón estaba tan endurecido que esos 9 meses no había pasado nada. Tuvo que venir entonces el profeta de Dios confrontar para que David por fin esas vendas cayeran de sus ojos y fuera confrontado y tuviera un quebrantamiento y un arrepentimiento genuino. Capítulo 12, el versículo 13 y 14 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. O sea, aquí ya fue como el punto de quiebre de David. Fue tan fuerte la confrontación, qué bueno que usted la lea en casa, pero fue tan fuerte y movió tanto el corazón que David quedó como desarmado y quedó quebrantado y dice, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra de Dios, con lo que hiciste, tu hijo morirá. El hijo producto de esa infidelidad de ellos dos muere. El pecado siempre va a traer consecuencias. Natán le dice a David, Dios te perdona por ese pecado.
pero finalmente quedó la consecuencia y es que ese hijo iba a morir y ese bebé muere. El pecado, aparte de traer consecuencias, hace que haya una división o un abismo entre nosotros y Dios. Siempre lo va a hacer así. Hace que haya una pérdida de paz, hace que no tengamos poder para vencer las tentaciones. Recuerde que el poder que nosotros tenemos para vencer las tentaciones no está en nuestras fuerzas, es el poder que nos da el Espíritu Santo para poder vencer. Si el Espíritu Santo nosotros lo tenemos por allá contristado, en pequeñito, pues no vamos a tener el poder para vencer las tentaciones. No importa en qué nivel estemos hoy de nuestra relación con Dios. Tal vez tú sientes que estás muy bien, que oras, hablas en lenguas y mejor dicho has visto visiones. Mañana es otro día y mañana necesitas nuevamente la dependencia de Dios. No nos confiemos ni un solo día de nuestras vidas. Recuerda, el que cree estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos. David se confió y por confiado pasó esto que pasó. Pero finalmente la confrontación trajo un arrepentimiento a la vida de David. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Y el significado de metanoia es devolverse. Por el camino que uno venía, devolverse. Otra definición es hacer la U, o sea, volver al camino donde venía antes. Otra definición es conversión, es dar media vuelta. Y en la Biblia es utilizado metanoia para definir arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es un arrepentimiento genuino? Cuando tú cambias totalmente de dirección por donde tú venías andando. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Tú puedes sentir remordimiento cuando te pillan en algo que no está bien. Y tú sientes tal vez vergüenza, sientes pena, sientes como que, uy, ¿yo qué hice? Y eso es un remordimiento, pero al otro día vuelves a hacer lo mismo. ¿Cómo tú sabes que alguien está totalmente arrepentido? Porque nunca más vuelve a hacer eso. ¿Cómo sabemos que David tuvo un arrepentimiento genuino y un corazón arrepentido verdaderamente? Porque nunca más en la Biblia vemos registrado que David fue adúltero o que mató de esta manera a una persona. Cuando tú quieres saber que alguien está arrepentido realmente, vas a ver que esa persona nunca más va a volver a hacer lo mismo. Entonces se vuelve perfecta. No, pero como decía, creo que John Maxwell decía, que el pecado por el cual tú le pides perdón a Dios hoy, no sea el mismo por el cual le pides perdón mañana. ¿Qué quiere decir? Cuando tú le pides perdón a Dios hoy, mañana, pasado mañana y un mes y un año, por lo mismo todos los días, porque sigues cayendo, déjame decirte que tú tienes tal vez un remordimiento, pero nunca te has arrepentido genuinamente. Un verdadero arrepentimiento se refleja cuando tú no lo vuelves a hacer y tal vez mañana pides perdón a Dios, pero por otra cosa, no por la misma. Y esto fue lo que pasó. Vemos que David regresa con una actitud humilde y el resultado de este arrepentimiento él lo dejó plasmado en el Salmo 51, que vamos a leer. No vamos a detallar versículo por versículo, pero qué bueno que usted lo pueda leer en casa detalladamente porque el Salmo 51 refleja ese quebrantamiento genuino que tuvo David en el momento que fue confrontado y las vendas fueron caídas de sus ojos. Salmo 51 dice: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Mire, él no trata aquí de esconder ni de decirle a Dios, no, yo no hice esto. Él se expone totalmente y dice: Dios mío, eres todo bondad, ten compasión de mí. Él reconoce que él necesita la compasión de Dios. Él reconoce que él pecó, él reconoce que estuvo mal, él reconoce que tal vez ahí fue que se dio cuenta, ¿yo qué hice? Yo hice que un hombre muriera inocente por tapar mi pecado. Yo creo que ahí fue como que toda la carga y el peso del pecado cayeron sobre él y él se arrodilló. Y yo, no lo dice la Biblia de esa manera, pero yo me imagino que él lloró y por eso estas palabras salieron de su corazón. Dice: quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Él quiere que haya un proceso de limpieza en él y él sabe que él mismo por el arrepentimiento no lo va a tener. Él necesita que Dios venga a su vida y limpie totalmente. Él necesita sentirse perdonado,
por Dios también. Él se siente culpable tal vez por lo que había hecho y dice, quítame esto, yo ya no quiero tener esta maldad, me siento sucio, quiero que empieces un proceso de limpieza en mi vida. Yo no sé, ojalá que este tema, si algo quiero que les quede, es que también haya como una confrontación en nosotros y que diga, y que el Espíritu Santo lo dejemos actuar y que saque a la luz que hay dentro de nosotros esas grietas y que nos muestre la realidad de nuestra condición y que podamos tener un arrepentimiento genuino y decirle, sí, reconozco esto, Señor, reconozco esto también. Hoy te pido que quites mi maldad, hoy te pido que me limpies, hoy te pido que sea tu Espíritu Santo y tu presencia arreglando lo que esté mal en mí. Y sigue diciendo, versículo 3 y 4 del Salmo 51. Sé muy bien que soy pecador, sé muy bien que he pecado. Reconoce su condición, no la tapa, no dice es que yo no estoy tan malo. A veces nos quedamos como con esa frase, yo no soy tan malo. Por lo mismo que decía ahorita, porque cogemos 3 mandamientos y esos 3 los cumplimos y entonces no somos tan malos. Pero créanme que no somos tan buenos como creemos. Hay mucho de pecado que mora todavía en nosotros, que si no estamos en la presencia del Señor, eso va a salir a flote. Y ante cualquier tentación vamos a hacer cosas que tal vez nunca hubiéramos imaginado, porque nos dejamos atrapar y seducir. Hay 2 maneras como Satanás nos tienta: o nos seduce o nos desenfoca. Piensa en este momento qué te está seduciendo, qué te está atrapando, tal vez una relación de infidelidad, tal vez la pornografía, tal vez la mentira, tal vez el robo, tal vez la lascivia, tal vez la lujuria. ¿Qué está utilizando Satanás para seducirte? ¿O qué está utilizando Satanás para desenfocarte y distraerte con otras cosas para que no estés en el lugar donde tienes que estar y quedes expuesto y vulnerable a las flechas del enemigo? Dice versículo 4, a ti, solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo. Él reconocía que la ofensa directa finalmente es a Dios, que lo supo desde el principio. Dice, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Esto es humildad. Esto no es que cuando me dicen algo yo, no, pero espere, y justificamos. No. Si tú reconoces y somos humildes de corazón y alguien nos confronta o la palabra nos confronta o el Espíritu Santo allí te está confrontando, no justifiques tu pecado. Simplemente di, reconozco que he pecado, reconozco que soy pecador. La Biblia dice, hay un versículo que dice que la Biblia es como un espejo. Los espejos nosotros los utilizamos para 2 cosas: para vanidad, para mejorarnos y vernos que estamos bien, o para mostrar cómo estamos realmente. Y así mismo actúa la palabra de Dios. O nos sirve para vanidad y ver, no estoy tan malo, ¿vio? Yo soy como bueno, esto lo cumplo, ¿no? Esto también. O para revelación, y a través de la palabra vemos nuestra condición y vemos, uy, yo estoy mal, yo necesito apegarme más a Dios, tengo que tener cuidado de no caer, esto me está tentando, tengo que cortar con esta amistad, esto me está llevando a esto, tengo que dejar de decir estas palabras. No sé cuál sea tu situación, pero la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nosotros, si no, no estamos haciendo nada. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará. Yo hoy te animo a que tú puedas tener, después de que acabemos este tiempo, un tiempo a solas con Dios, que tú puedas confesar. El Señor por gracia te perdona, pero la verdad siempre nos va a ayudar con las consecuencias. Yo te animo a que tú puedas tener un acto con Dios de arrepentimiento, donde tú seas sincero y vulnerable y le puedas decir, así como David en el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón y mira qué hay en lo profundo y sácalo y dímelo, necesito que me lo digas. Y si tú tienes que hablar la verdad con alguien, háblalo. Cuando nosotros quedamos expuestos a Dios, Él no nos va a dejar en vergüenza. A veces van a haber consecuencias, pero les digo algo, consecuencias de la mano de Dios es muy diferente a las consecuencias sin Dios, sin su misericordia y su gracia. Seguimos con el Salmo 51, versículo 5 dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. Él reconoce su condición después de la caída, que somos pecadores, nuestra condición, nuestra carne, allí lo reconoce. Versículo 6 dice,
Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco de la nieve. Empieza un afán de David. Yo necesito, Padre, que me perdones. Yo necesito que me limpies. Yo reconozco mi maldad. Es como un afán, como una ansiedad, como un desgarramiento de David de límpiame, por favor, límpiame, perdóname. Y nos lo deja ver en sus palabras, versículo 8. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Él reconoce que sus pensamientos fueron lo que abrió la puerta a la perdición. Versículo 11, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Sabe? David sabía qué era estar sin el Espíritu de Dios con el ejemplo de Saúl. Recuerden que Saúl durante mucho tiempo persiguió a David y David fue testigo presencial de cómo Dios quitó la presencia de Saúl y Saúl terminó mal. Y hubo un momento en que la presencia de Dios se iba de Saúl y él se volvía como loco y dice que David iba y tocaba el arpa y volvía a su presencia y David fue testigo de todo esto y él sabe que es estar sin la presencia y vuelve y dice, no me apartes de ti, no me quites de tu Santo Espíritu. Él sabe que sin su Espíritu no es nada. Versículo 12, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. En este momento David reconoce que el pecado no lo hizo feliz. El pecado da tal vez un contentamiento del momento, un disfrute del momento, pero nunca te va a dar un gozo permanente como lo da el Señor. Y David aquí reconoce, devuélveme el gozo de mi salvación, dice en otra versión, devuélveme ese gozo porque no lo tengo. Mucho del gozo que tal vez hemos perdido es por pecados que tenemos sin confesar, por pecados que tenemos sin resolver y porque seguimos caminando hacia ese lado y no tenemos esa metanoia, ese arrepentimiento. Muchas veces el gozo lo perdemos por esto. Más que por la situación del mundo, por la crisis, es por lo que hay esa guerra en nuestro interior que no nos ha dejado. Versículo 13 dice, a los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Miren este versículo. David dice, a los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Cuando uno es confrontado, cuando uno escucha esa confrontación con humildad, cuando uno tiene un arrepentimiento genuino, cuando uno cambia de dirección a como uno iba, entonces uno quiere hablarle a las personas del perdón de Dios. Uno quiere hablarle a las personas que se arrepientan. Uno quiere hablar a las personas que cambien su vida, que hay una salida, que hay gracia, que hay amor. Esto le pasó a David y dice, a los pecadores les diré que deben obedecerte. Cuando nosotros somos testigos del amor y del poder de Dios, del perdón de Dios, es lo que queremos que otros también tengan. Cuando tenemos un espíritu humilde. Versículo 14 al 17 dice, Señor y Dios mío de mi salvación, líbrame de la muerte. Entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. David sabía que pedir perdón no era quemando animales como era la costumbre, porque yo puedo quemar 5 animales o 20 o los que sea y no tener un arrepentimiento genuino en mi corazón. David sabía que Dios quería ir a lo profundo. Es que David tenía una relación íntima con Dios, solo que un descuido y unas bajas defensas hicieron que todo esto ocurriera, esta bola de nieve que no se detuvo hasta que murió su hijo. Cuidado con esas pequeñas zorras, con esas pequeñas grietas que no hemos querido trabajar. Estos días estaba leyendo que finalmente que científicos habían descubierto, o el último reporte de lo que pasó al Titanic, fue realmente no un golpe duro que abrió un gran hueco en el barco, sino que el golpe con el iceberg lo que hizo fue que hubo como 5 o 4 grietas pequeñas y por ahí fue que empezó todo. Y pensaba yo, son las pequeñas grietas, son esas pequeñas cosas que hacen que se entre en un momento a otro el enemigo con toda la fuerza y nos quedemos perplejos y caigamos a la tentación porque no estamos en el lugar que deberíamos estar. Versículo 17, para ti la mejor ofrenda es la humildad.
¿Qué es humildad? Reconocer, ya no tapar más, no maquillarme más, no tapar una mentira con otra, quedar expuestos delante de Dios y decir, sí, te confieso esto, soy esto, esta es la realidad de mi vida. Porque cuando tú lo haces frente a Dios, cuando tú te expones, Él no va a coger esto para dañar más tu corazón. Él quiere recoger los pedazos de tu corazón y volverlo a armar, porque Él es el alfarero para nosotros. Él vuelve y forma el barro de acuerdo a como Él quiere o tiene ese propósito con nosotros, pero no nos va a dejar en pedazos. La pregunta de hoy: ¿estás arrepentido o arrepentida realmente de tu pecado? ¿Entiendes que estás mal en este momento? ¿Estás teniendo la Biblia como un espejo que te revela tu condición, o estás teniendo la Biblia como vanidad que te muestra y te ayuda a justificar más tus pecados y te muestra que o tú ves que estás bien, que no estás tan mal como otros? Que la palabra de Dios sea hoy nuestro espejo para revelar nuestra verdadera condición. Que no nos confiemos porque hemos tenido momentos esplendorosos con Dios, porque cada día tiene su propio mal, dice la palabra. Cada día tiene su propio afán. También dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Lo que la palabra nos está diciendo es que es un día a día con Dios. Esto no se trata, así como tú comes todos los días, tú no puedes comer, voy a comer el domingo el manjar y toda la semana, eso me va a aguantar para toda la semana. Tú puedes comer un manjar el domingo, hablando de comida, y el lunes vuelves a tener hambre. Todos los días nuestro cuerpo físico nos pide alimento. Todos los días nuestro cuerpo espiritual nos pide alimento. No te confíes porque has tenido momentos arriba, porque al otro día Satanás puede venir y dañar. Que estemos en el lugar que debemos estar. Aprendamos, así como aprendemos de David lo bueno y las batallas y lo grandioso y la intimidad, veamos esos momentos oscuros de la vida de David como ejemplo, como referencia que nosotros también nos puede pasar, que no podemos confiarnos, que Satanás es tan astuto que él va a tirar dardos y dardos hasta que alguno nos alcance, porque tenemos tal vez grietas, pero en algún momento uno de esos dardos nos va a alcanzar. Hebreos 8:12 dice: yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nos promete que cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando volvemos a Él, cuando reconocemos nuestra condición delante de Él, cuando ya no tapamos más, cuando ya no tenemos más máscaras y reconocemos, dice: yo los perdonaré y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero esto, para que se aplique, necesita primero un arrepentimiento genuino. A veces queremos las promesas sin la condición. La condición es el arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Créame que todo lo que estamos viviendo en este mundo, hablo de la pandemia y aquí en Colombia todo lo que estamos viviendo, para mí, aunque debe tener muchas otras connotaciones, siento que Dios la está utilizando para llamar la atención también a su iglesia. Lo he dicho en otras oportunidades, para que su iglesia realmente tenga un arrepentimiento genuino, para que lo miremos realmente a Él. La palabra de Dios dice que Él va a juzgar primero a los de su casa. Y siento que esto es un llamado de atención que el Señor hace a su casa, a sus hijos, para que tengamos un arrepentimiento genuino, para que no juguemos más a ser cristianos, sino para que seamos cristianos en espíritu y en verdad. Hoy cierra tus ojitos allí donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. No sé la condición del corazón de cada uno de los que hoy están escuchando esta palabra, Señor. No sé cómo se encuentran en su interior. Tal vez por fuera aparenta estar bien, por fuera las personas ven a una persona exitosa o que le está yendo bien, una persona tranquila, pero tal vez la tormenta y la revolución está por dentro, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que esta palabra haga en nosotros que tengamos un arrepentimiento, un quebrantamiento delante de ti, Señor. Que en este momento haya convicción de pecado a través de tu Espíritu Santo a cada corazón que hoy está escuchando este mensaje, Señor. Que podamos rendirnos delante de ti, Señor. Que así como David tuvo ese momento de quebrantamiento cuando fue confrontado por Natán, esta palabra que hoy tú nos das haga ese mismo efecto en nuestros corazones. Que haya un quebrantamiento, Señor. Que podamos arrodillarnos y decirnos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy reconozco mi pecado, hoy ya no lo tapo más, hoy no me justifico. Hoy reconozco esto, Señor.
Hoy reconozco que he vivido tal vez una vida doble, queriendo aparentar algo cuando por dentro estoy siendo otro o otra. Hoy vengo delante de ti, Señor, reconociendo con humildad que necesito de tu perdón, que necesito de ti. He dejado de estar en el lugar donde tengo que estar, me he dejado desviar, he dejado que el enemigo me atrape con sus tentaciones, con sus ofrecimientos. Pero hoy vuelvo en sí y regreso, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos, tú nos limpias de nuestro pecado. Tú nos devuelves el gozo de la salvación. Padre, ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino, a devolvernos y retomar la senda, Señor, que tú quieres para nosotros. Padre, ayúdanos a caminar realmente, Señor, como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a marcar esta generación, Padre Celestial, pero no por ser cristianos mediocres. Ayúdanos a marcar esta generación para que vean que sí vale la pena estar contigo, que sí se puede ser diferente contigo, que a veces nos tropezamos, pero que nos levantamos y que tú nos vuelves a ayudar, nos limpias, que tú nos has prometido, Padre Celestial, que tu presencia irá con nosotros. Ayúdanos a marcar realmente una diferencia en nuestra casa, Señor. Que el evangelio se haga vida realmente en nosotros, no sean solo palabras, Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra confronte nuestros corazones, que no se quede solo en palabras, sino que tú puedas tener esta semana esos tiempos con Dios, que tengas un espíritu humilde para reconocer, para derramar tu corazón delante del Señor. Lee nuevamente el Salmo 51. Mira cómo David, el fruto del arrepentimiento de David en ese salmo, cómo su corazón se abrió, y que tú también lo puedas hacer. Hoy le pido al Señor que te bendiga, a ti y a tu familia, que coloque paz en medio de ti. Y recuerden este fin de semana para que ustedes se conecten a las reuniones presenciales, para que se puedan inscribir por la plataforma. Y muchas bendiciones. Chao.